Hola, soy Jonathan Castro, bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 11 de agosto del 2023 y el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio sigue siendo el tema más importante en la agenda. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha pedido ayuda al FBI de Estados Unidos para investigar este atentado, han declarado estado de excepción, pero las elecciones se realizarán sin duda el 20 de agosto. Lo que ha pasado nos restriega en la cara varios problemas que atraviesan América Latina, como el crecimiento del crimen organizado y la violencia en la política. Por eso hemos buscado a Alina Manrique Cedeño, periodista ecuatoriana asociada a Conectas y jefa de redacción de TC Televisión, para que nos contextualicen los hechos. Primero, Alina, ¿hay hipótesis sólidas sobre quiénes son los responsables del asesinato de Villavicencio? Al cierre de esta edición había 6 sospechosos detenidos y un fallecido, los 7 de nacionalidad colombiana, pero hemos escuchado muchos nombres de organizaciones que estarían detrás de este asesinato. Hemos escuchado del grupo Los Lobos, el cártel de Sinaloa, el cártel de los Choneros, y también hay gente que ha responsabilizado a los seguidores del expresidente Rafael Correa. Pero objetivamente, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Este jueves la policía reportó que 6 personas fueron detenidas por el asesinato de Fernando Villavicencio. 2 de ellas estuvieron en la escena del crimen según la versión oficial, pero no se ha establecido un móvil claro. Solo se dijo que los detenidos, todos colombianos, pertenecen a un grupo de delincuencia organizada que pretendía sabotear las elecciones del 20 de agosto. Ahora bien, ¿por qué se escuchan varios responsables? La gente hablaba de Los Lobos, que es una narcobanda ligada al cartel Jalisco Nueva Generación, porque circuló un video en el que supuestamente se atribuían el atentado, pero que luego fue desmentido. También se mencionó que los choneros podrían estar detrás de este asesinato, puesto que el mismo Villavicencio había denunciado amenazas por parte del cabecilla de esta narcobanda ligada al cartel de Sinaloa. Este cabecilla de los choneros, alias Fito, guarda prisión en Guayaquil. Y finalmente las versiones de que el correísmo estaría detrás de este asesinato no han podido ser sustentadas, pero podrían originarse por los escándalos que Villavicencio destapó y que exponían a esta organización política. Es importante decir que Villavicencio estaba resguardado por 3 anillos de seguridad. El interno, integrado por 5 policías, el segundo, un cerco más de reacción, que estaba integrado por el equipo de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la policía, y el tercer anillo, con 2 patrulleros que formaban como un cerco externo, es decir, tenía seguridad policial porque había sido amenazado. La policía ecuatoriana no ha explicado por qué un primer sospechoso que estaba bajo custodia policial minutos después del crimen murió dentro de la unidad de flagrancia de la Fiscalía. Inicialmente se dijo que llegó muerto o que había muerto en una ambulancia producto de un cruce de balas, después que fue abatido, pero hay varios videos que ponen en entredicho esa versión oficial. Ahora, Ecuador pasó en los últimos años de tener una cifra baja de homicidios, menos de 1.000 al año en el 2016, a una cifra récord de 4.450 el año pasado, y este año parece que va a ser peor incluso. ¿A qué se debe el crecimiento de esta inseguridad? Ecuador ha sido noticia mundial, ya lo sabemos, por el incremento sostenido en la tasa de homicidios y por las masacres carcelarias. Pero hay que hablar de Guayaquil y de qué es lo que conecta estos 2 elementos. Resulta que de los más de 3.500 homicidios perpetrados en Ecuador entre enero y julio de este año, Guayaquil concentra el 40%. La explicación oficial de esta violencia extrema y cotidiana es que por los puertos de Guayaquil sale la mayoría de las exportaciones no petroleras del país, algo que resulta muy atractivo para los narcotraficantes. Entonces, la mayoría de las muertes violentas se atribuye a disputas entre bandas por el control del territorio circundante para el narcotráfico y para el microtráfico. En Guayaquil también está la prisión más grande y más poblada de Ecuador, que es la penitenciaria del Litoral, en donde hace poquito encontraron 31 presos descuartizados y siempre están haciendo requisas de armamento pesado y nunca explican cómo llegan esas armas allí. Es conocido por el gobierno que esta cárcel está segmentada al antojo de organizaciones criminales que la han convertido en su centro de operaciones para dirigir sicariatos en la vía pública y extorsiones. Estas 2 cosas que tienen aterrorizada a la población de Ecuador. El crimen organizado y el narcotráfico está escalando su violencia hacia la política. Hace 2 semanas también asesinaron al alcalde de Manta, Agustín Indriago. Definitivamente. El año pasado Ecuador cerró con 4.500 homicidios y este año esa cifra seguramente será más alta. La mayoría de esas muertes son atribuidas a disputas entre bandas de crimen organizado, o esa es la narrativa oficial.
Entonces, cuando un político o un funcionario es asesinado, la gente se cuestiona esa narrativa y se pregunta hasta dónde ha infiltrado el narcotráfico con sus intereses la política. La gente se cuestiona eso y tiene miedo. Y ni los estados de excepción ni los toques de queda alivian ese miedo. Y lo más triste es que la mayoría de esos asesinatos, ni siquiera los de los políticos o los de los fiscales, que hubo más de 5 este año, se resuelven. De manera que hay un desencanto profundo con la institucionalidad y una pérdida de confianza en la fuerza pública. ¿Y hay algún tema en la agenda de esta campaña electoral que haya amenazado el crimen organizado y que los haya hecho responder de esta forma? La mayor preocupación de las personas en Ecuador no es ser víctima de un robo convencional, sino ser un daño colateral en una balacera en un hospital, morir en un atentado con explosivos, ser secuestrado o ser extorsionado a diario por los llamados vacunadores. Es natural entonces que los candidatos ofrezcan, por un lado, extrema mano dura contra los cabecillas de las narcobandas que operan a su antojo desde la prisión, con el apoyo de elementos corruptos de la fuerza pública y elementos corruptos de la justicia. El mismo Villavicencio, por ejemplo, había dicho pocas horas antes de ser asesinado que iba a construir una cárcel de máxima seguridad en la Amazonía ecuatoriana. Y dijo que había vínculos de la policía y de la fuerza pública con estas estructuras criminales. Si queremos dar un golpe letal al crimen organizado, tenemos que depurar la fuerza pública, lo dijo. No es un secreto que en los últimos años hay un incremento de policías y militares vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado. Los candidatos han hablado de quitarles privilegios, de cortarles la comunicación, de replicar modelos como el de El Salvador e incluso hubo una discusión sobre si era mejor sentarse a negociar con los cabecillas de estas bandas. Muchísimas gracias, Alina. Al cierre de esta edición sabemos que un juez ordenó prisión preventiva para los 6 sospechosos detenidos. Ellos tienen antecedentes por narcotráfico, homicidio, hurto, tráfico de armas, ataque contra un servidor público, microtráfico, una larga lista de delitos. La Fiscalía ha presentado como evidencias en la audiencia teléfonos celulares, registro de llamadas que presuntamente incluyen comunicaciones con políticos locales y también armas de fuego entre ametralladoras y granadas. Las autoridades también tienen los videos de las cámaras de seguridad que muestran la ruta que estos delincuentes intentaron usar para escapar. Ahora sí, ya hablemos en exclusiva con los informes del ejército sobre el control de las protestas en Ayacucho y con los titulares de hoy aquí en La Encerrona. Clase Popular y La Encerrona presentan curso de quechua urgente. Mi lengua originario es quechua. Toda mi familia somos de quechua hablantes. Marlene Quispe, quechua hablante experta por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 10 módulos, materiales extra, reuniones para consultas con soporte en castellano y certificación. ¡Tuparanchicama! Nos vemos. Tuparanchicama. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 11 de agosto del 2023 y estas son las noticias que son virales o que deberían serlo. En exclusiva, Ejército reconoce que no estaba preparado para controlar protestas en Ayacucho. Hoy les tenemos una nueva exclusiva. A 6 meses de la masacre de Ayacucho, donde murieron 10 ciudadanos por armas de fuego, accedimos a los informes elaborados por las patrullas militares de la Segunda Brigada de Infantería Huari, las cuales se desplegaron en diciembre del año pasado en Huamanga y que hoy está bajo investigación de la Fiscalía por los homicidios. Estos son los reportes que las Fuerzas Armadas en un principio se negaron a entregar a la Fiscalía, argumentando que eran secretos. El mismo argumento usaron cuando nuestro periodista Ernesto Cabral, con el apoyo del estudio Arbizu Gamarra, los pidió por transparencia y que, según nos enteramos hace tan solo unos días, el Ministerio de Defensa ha decidido ir hasta el Poder Judicial para evitar que sean desclasificados. Pero finalmente nuestro equipo pudo acceder a estos reportes y Ernesto revisó sus cerca de 500 páginas. Ahora sabemos que el propio ejército admitió que no estaban preparados para controlar las protestas de diciembre en Ayacucho. Así lo reconoce el teniente coronel Carlos Núñez González, uno de los responsables de las patrullas de ese fatídico 15 de diciembre, en su informe reservado que elaboró
después de ocurridas las muertes en Ayacucho. En ese reporte explica que la segunda brigada Huari no disponía de equipos antimotines para controlar las protestas de civiles como armas no letales o equipo de protección, por lo que se vieron obligados a salir con fusiles y otros pertrechos que no están diseñados para hacer frente de manera eficiente a las protestas. Peor aún, el reporte reservado que las Fuerzas Armadas no querían que se conozca revela que las brigadas que salieron a las calles de Ayacucho no contaron con un sistema de comunicación que permita controlar adecuadamente a las patrullas y el uso de sus armas. Solo se comunicaron usando sus teléfonos personales, que para colmo no funcionaban en el aeropuerto debido a que cerca hay una prisión con un sistema de bloqueador de celulares. El reporte de las Fuerzas Armadas reconoce que todo esto ocasionó que cada militar tuviera que decidir de manera individual cómo usar la fuerza. En esto coincidieron varios de los jefes de las patrullas militares que salieron a controlar las protestas en Ayacucho. Por ejemplo, el capitán de infantería Carlos Montalvo, que estaba a cargo de la patrulla Bravo, reconoce como una lección aprendida que deben ser equipados con armas no letales para velar por la protección de cada individuo. El técnico de primera, Alberto Bravo, jefe de la patrulla número 16, incluso fue más directo en su reporte. Las patrullas deben contar con armas no letales para salvaguardar la vida de la población. El mayor Alexander Córdoba, jefe de la patrulla número 3, incluso reconoce que los jefes de patrulla deben controlar mejor a sus subordinados para evitar que usen su armamento en contra de la población. Y es que los mismos reportes reservados del ejército revelan que fueron armados como para ir a una guerra. Las patrullas que se desplazaron el 15 de diciembre en Ayacucho involucraron más de 250 soldados que portaban la misma cantidad de fusiles de guerra y más de 16,000 cartuchos de calibre 5.56 milímetros. La cantidad exacta de balas usadas no está claro porque varias patrullas no las reportan a pesar de que reconocen que hicieron disparos al aire. En nuestro Twitter informaremos más detalles de estos reportes del ejército a lo largo del día, así que estén atentos. 2. OEFA pide a Repsol no informar de manera tendenciosa respecto a la contaminación con petróleo. El organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEFA, se pronunció respecto a los dos comunicados emitidos por Repsol el pasado 1 y 9 de agosto de este año. OEFA señala que la empresa Repsol está informando de manera incorrecta, incompleta y tendenciosa los resultados de los monitoreos ambientales que viene realizando el OEFA en atención al derrame de petróleo crudo ocurrido en enero de 2022. En el primer comunicado de Repsol del 1 de agosto, la empresa asegura que las nuevas manchas de hidrocarburo no previenen del crudo derramado en enero de 2022 ni de ninguna de otra operación vinculada con la empresa. Sobre esta afirmación, OEFA aclara que se deben esperar los resultados de las muestras de hidrocarburos remitidas a los laboratorios acreditados y al análisis de las demás acciones realizadas en el marco de la fiscalización ambiental, esto para recién poder determinar responsabilidades. Además, la OEFA señala que Repsol no ha informado los resultados de los monitoreos ejecutados en las 78 formaciones costeras realizadas del 31 de mayo al 15 de junio del 2023, que incluyen muestreos en fondo marino, arena de playa y agua de mar. Según el organismo, en estos resultados se concluye que hasta la fecha aún existen un total de 19 zonas impactadas por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022, debido a que aún se confirma la presencia de hidrocarburos. No es así como quiere hacer creer Repsol que ya todo está limpio. 3. Presentan proyecto de ley para derogar Ley Soto, la cual salvó al presidente del Congreso de una condena de 8 años. La bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú
presentó ayer un proyecto de ley que busca derogar la Ley 31751, que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortada a tan solo un año. Ayer les contamos que esta ley no solo ha beneficiado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, sino también al congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Y hablando del Congreso, el congresista Juan Carlos Mori, de Acción Popular, nos ha mandado una carta para dejar en claro que él no hizo campaña interna para elegir a Darwin Espinosa como vocero de su bancada. Dice que tampoco se indignó por su propio voto, ni ha renunciado a su bancada por eso, sino porque no funcionó su llamado a la unidad. Lo que no hizo en la carta que nos mandó es contarnos si votó por Darwin Espinosa o por José Arriola. Aquí dejamos constancia de su versión. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con entradas gratis para el Festival de Cine de Lima y los emprendimientos aquí en La Encerrona. Lo mejor del cine latinoamericano e internacional en el 27 Festival de Cine de Lima PUCP. Seamos protagonistas del 10 al 18 de agosto. Entradas desde el martes 25 de julio. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Y nuestro bloque de emprendimientos llega gracias a Simbiosis, centro odontológico especializado en implantología oral. Nuestros implantes dentales Straumann tienen en su composición 85% de titanio y 15% de circonio, lo cual lo convierte en el implante más resistente y biocompatible del mercado. Contáctenos en Facebook como Simbiosis o escríbanos al 913-601-881. Recuerden que si quieren aparecer en esta sección es totalmente gratis. Solo tienen que ir a la web de registro encerroners.club, llenas tus datos y listo. Ya sabes, regístrense en la web encerroners.club. Hola Claudia, les queremos contar sobre Lima Juega, la primera feria de juegos de mesa en el Perú. Un evento que reunirá a todas las tiendas y editoriales de juegos de mesa de Lima. Lima Juega será en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, del 18 al 20 de agosto. En la feria podrán jugar cientos de juegos de mesa durante todo el día. Es un evento familiar y de difusión de este lindo hobby que nos desapega de las pantallas y nos reconecta físicamente con nuestros amigos y familia. Las entradas están a la venta en Joinas a tan solo 10 soles. Puedes encontrar más información en el Instagram Lima Juega. Hola Encerroners, nuestro restaurante se llama Calle.35. Decidí emprender después de la pandemia, ya que había poca oferta de empleo y había quedado embarazada. Con mi esposo decidimos ofrecer buenas parrillas de carne de picaña, pollo, wraps, arepas fritas, patacones y hamburguesas. Por mis antojos de carne, decidimos ingresar al mercado en Comas La Picaña, porque no había quien lo ofreciera y menos a un precio accesible. Gracias a Dios, mi mamá nos ayudó a cuidar mi bebé por las noches, así ayudaba a mi esposo a atender y cocinar hasta que contratamos un ayudante más. A la gente le dio curiosidad probar nuestra picaña y así venían recomendados por otras personas. Los Encerroners tendrán 20% de descuento de lunes a viernes, solo tienen que decir que vienen por parte de La Encerrona. Ubíquenos en el cruce de la Avenida República de Israel y Avenida Belaúnde. Tenemos delivery al WhatsApp al 951-159-138. Hola Marco y Romina y todo el equipo de La Encerrona. Los saluda el coronel Santoro, un apasionado de la historia que, movido por su inmensa curiosidad, decidió crear Gato Encerrado, un canal de YouTube y además un emprendimiento donde armamos tu árbol genealógico sin límite generacional y contamos con 3 diferentes diseños para hacerlo. Para todos los Encerroners hay un 20% de descuento en su árbol genealógico, además con envío gratuito. Escríbenos al Instagram como gatoencerrado.misterios. Y tenemos más anuncios especiales para nuestra comunidad de Encerroners. Ayer comenzó el Festival de Cine de Lima y tenemos más entradas gratis para nuestros suscriptores. Para todos nuestros Patreons y miembros del canal de YouTube podrán participar de
4 entradas dobles para la función de la película sorpresa del festival, la cual fue revelada ayer, El caso Monroy. También vamos a sortear 2 pases All Access, lo cual te permite ver todas las películas del festival. Entre hoy y mañana estaremos enviando los formularios en nuestros grupos para que puedan inscribirse y ganarse las entradas. Y si tú aún no eres parte de los Encerroners, tienen hasta el mediodía de hoy para unirse a nuestro Patreon y así participar del sorteo de entradas. No hay tiempo para más, de ustedes depende que la Encerrona siga siendo libre y gratis. Y lo más elemental que pueden hacer para ayudarnos es rótenla en los WhatsApp de su familia y de sus amigos. Y hoy es viernes de versos y tenemos un pedido especial. Nos ha escrito nuestro seguidor Giancarlo, pidiéndonos que compartamos el poema de su amiga Astrid Anchante, quien está dedicando un poema al hijo que perdió. Esto con la intención de que su poema llegue a otras mujeres que también han pasado por esta pérdida. Te extraño tanto sin haber gozado de ti, pequeño pedazo de cielo, mi valiente angelito de carne y hueso. Te pregunto, mi Dios, ¿puedo ser madre sin tener a quien mimar? A otras mujeres se los enviaste de por vida. ¿Por qué me tocó tenerlo de por día? Un abrazo para su autora Astrid Anchante. Esto es todo por hoy. Esto fue Jonathan Castro y Romina Badoino en La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta el lunes.